dicen? ¿Cómo les va? Realmente un placer, como siempre, estar volviendo a esta querida ciudad, como ha sido a lo largo de tantos años de carrera, y es especial también hacerlo en estas condiciones. Así que mi agradecimiento a Eliana, a Cejas, a la gente de cultura del municipio que abre las puertas del teatro y por hacerlo también con tanta responsabilidad para que todos podamos cuidarnos. Qué año al pedo el 2020, ¿no? Qué manera de andar seco, de estar seco, mejor dicho, porque andar no anduvimos, no fuimos a ningún lado. Fuimos descartando títulos por si había otro espectáculo. Tiempos del humor en gel, por ejemplo. Humor puro para diluir, humor con distanciamiento, humor con barbijo puesto. Como uno incorpora término, también incorpora riesgo. Estornudó un guaso allá con el tapabocas puesto, se arrancó las 2 orejas. El humor en tiempos de pandemia. Nos iban llegando historias. Decían en Buenos Aires, salir por el DNI. Yo el mío lo perdí, me decía el negro Luján. Y ahora cuando me den el nuevo me van a dar cualquier número. No, boludo, te dan el mismo. Humor de quedarse en casa. El negro Luján es de Buchardo, sur de Córdoba. Aburridos se metieron con la mujer en la ducha y corrieron la mampara. Celo en cámara que los grabara. Dice, pero lo borré el video. Parecía que estábamos los dos en un frasco de escabeche. Dice, así que... Y de comprar en el barrio, para no andar circulando. Despensa de la vieja Colqui, las masitas en oferta. Compraron un paquete, lo abrieron y se ganaron un premio. Una entrada para ver a la selección argentina en el Mundial del 86. No se dan por vencidos ni a un vencido. Que no te pase como a este, que en plena cuarentena tuvo que ir al hospital. La mujer rompió bolsa de agua caliente, se quemaron los pies. Así que hicimos unos streams, una porquería, la verdad. Como contar por teléfono y que a uno lo estén viendo y uno no los pueda ver. Pero es que estábamos muertos. Bravo ha de ser estar muerto, decía una vuelta Veloto. A mí me lo va a contar, le decía Pedro Ferrari. ¿Qué habrá querido decir? Si habrá muerto alguna vez el viejo. Saliqueló, 2 hermanos. Uno nunca venía al pueblo. Tenían la madre jodida. Dice, vas a tener que venir porque se cortó mamá. Pero mucho se cortó para siempre, dice el otro. Bueno para el vino supo ser el tío Benino. Se consiguió que un boliche le auspiciara el velorio. Dice que iba en el cajón lleno de calcomanía, stickers, marcas de vino. El féretro parecía un turismo carretera. Declaramos al humor como actividad esencial. Lalo Gardes de Belloso tenía fama de ligero, no para las carreras, terror de los gallineros. Y la chiquita Ebullese no hablaba el todo bien, tenía una dificultad. Un día pasó caminando y le dijo, chau Lalón. No, querida, yo soy Lalo, no Lalón. Lalón de gallina, dice. Así que tan esencial el humor que nosotros nos declaramos personal estratégico. Tal es así que ya nos vacunaron. Seguíamos pensando título, la vuelta del gato Peter, pero ¿volver de a dónde si no habíamos ido a ningún lado? El humor en tiempos de vacuna. En 2 aplicaciones, esperando las 2 dosis, con la vacuna los pro y los antivacunas, esos tipos que quieren que se la pongan a toda costa, la vacuna con perdón de la figura, y se pasean por la puerta de los vacunatorios con la remera remangada, porque ellos ya leyeron que los frascos son multidosis, se lleva a sobrar alguna, no la tiran y ahí están los locos. Y los que son antivacunas que se oponen porque sí, y estudian también, que andás a ver los rusos que le han puesto adentro y que la vacuna china... hay que tener cuidado porque el ARN mensajero se mete en los canales de no sé qué mierda de la célula y modifica la puta madre, deben geografía de segundo año. Le preguntás cuánto es 9 por 7, empiezan a tartamudear y te explican el ARN del virus. Y están en televisión.
Yo pienso que la vacuna, o el hombre es a la vacuna igual que la gata Flora. El que se la ponen grita y si no se la ponen llora. ¿Viste que es así? Y hablando de que nos vacunen, ni hablar de la política. Pensar que cuando era chico vos preguntabas, ¿qué Alberto? Y te decían, ¿el qué? Te dejó el culo abierto. Y creíamos que era un chiste, no sabíamos que era cierto nosotros. Pero un día será el día. Pero un día será el día. Y ojalá que estos sean pasos hacia otra normalidad. Y cuando sea ese día, para mí y para ustedes, el mejor título será Seguir contando el cuento. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. El abuelo había venido con una mano atrás y la otra adelante. Pero cuando yo llegué ya lo habían operado porque las tenía al costado, o sea, una de cada lado. El cuento, donde uno menos se lo espera, se te levanta la liebre, decía el caminero Piazza, y andaba con la escopeta caminando arriba del techo. Así que, nada, le ponían paja de lino arriba del techo para que estuviera fresco, ¿me entendés? El cuento empezó en Carué, zona del lago Epecuén, borde de la pampa húmeda. Muchos inviernos de seca, misas, rezos y promesas, pidiéndole a Dios que llueva, y San Pedro se acordó. Él quería ponerse al día. Un día mandó todas juntas el agua que nos debía y quedamos a merced del Cristo de las lagunas, con el agua hasta las bolas y sin solución ninguna. Crecí escuchando milongas y muchos viejos cuenteros. Así que el primer relato debía llevar esa impronta. Yo le puse esa milonga el día que las copiosas precipitaciones pluviales desbordaron las posibilidades de defensa de los pobladores de un vasto territorio del oeste de la provincia. Argentores de ese tiempo no era como en el correo, que enviabas un telegrama y te cobraban por palabra, era por título de obra. Yo le había puesto todo para que en la ciudad entiendan. Igual cuando se grabó, la compañía dispuso que se llame La Llovizna. Todo empezó a media tarde cuando un viejo salió afuera y así como unas onceras, alar de sabiduría, dijo que le parecía que ese día iba a llover, pero mucho no iba a ser, a lo sumo 4 gotas. Nadie preparó las botas y en efecto entró a llover. El viejo les había dicho, mirando la luna llena, que ni valía la pena que se hicieran torta frita. La cosa iba a ser cortita, una nube pasajera, no había peligro de goteras. El viejo un poco le erró. Y así fue como llovió 11 semanas enteras. Llovía como en Chascomús, o sea, de arriba para abajo. Las viejas pelaban ajo y en la estancia el avestruz se había cortado la luz, como pasa actualmente. Es por eso que la gente que le da vida a esta historia, con unos naipes victorias, y yo no estoy macaneando, al truco estaban jugando al oscuro, de memoria. Si había juntado tanta agua hasta el altor de la mesa, se les veía la cabeza a los que estaban sentados. Y seguían encarnizados, orejeaban, chapoteando, iban los naipes flotando de muy náutica manera en fuentes y con potera que ahí oficiaban de bote, casi oxidado el cogote verde de humedad la pera. Un rey de copas remando con el canto de las de espada pasó que se las pelaba en un plato hondo de loza. Una sota andrajosa daba lástima, es verdad, muy mojada y además ya casi azul por el frío, el panorama invadido por los bichos en la humedad. En vez de mezclar los naipes, los paisanos escurrían, estiraban, se torcían y ahí nomás les seguían dando. Se les iban oxidando los oros y las espadas, los bastos se les brotaban, las copas estaban llenas, pero iban buenas y ninguno le aflojaba. Ya para el segundo 30, los petillos ni hacían pie. Prender fuego, vaigalés, y estaba todo mojado. Los fósforos emigrados por un destino pluvial reflotaba cada cual lo mejor que se podía y la lluvia que seguía cargosa en el ventanal. Los porotos para notar, con semejante humedad, germinaban y ahí nomás eran plantas de poroto.
Estaba el equilibrio roto en la madre biología. Los perros medios se hundían de nadar acalambrados y en el techo acomplejados los gatos sobrevivían. Al final la correntada los arrastró a una laguna y le cortó 31 a un viejo que protestaba. No hubo revancha ni nada porque fue un solo partido. Ese sí, empedernido, y del que quedaron los ecos, porque no fue un 30 seco, fue un 30 humedecido. Muchas gracias, muy amable. Cuando no había pluviómetro, una regla en un lugar que hubiera juntado agua y ahí medían los milímetros. Y cuando medían distintos ya tenían un conflicto. Acá llovió 400, decía un viejito en el trigo. La lluvia le había llenado 2 tambores de 200. 420, decía otro, porque llenó una lata de 20 que había al lado también. Abajo de la canaleta, ¿me entendés? En el cencerro, en Rosas, el viejito Chichisola no sabía cómo medir. Y Chum, en el bolichero, le dijo que cuando llueva, meta el dedo en un lugar que se haya juntado agua y se viniera al boliche, que él lo iba a ayudar. Así que entraba a llover, el viejo ataba el sulky. Y cuando paraba, metía el dedo en el agua y salía trote y trote para el boliche y los llamaba a los gritos. El otro salía afuera y le medía en el dedo los milímetros llovidos. Ahora escuchan a Sol Pérez, pero bueno, antes era distinto, ¿me entendés? Vasco Draque, estancia Brelan, una semana lloviendo. Lo visitaba Felice, que era el cuñado, que estaba en la Tehuelche, la estancia que hay enfrente. Y se habían quedado sin víveres, había que ir al pueblo, justo se había muerto un papa, Juan Pablo I. Y le dice la mujer que los estaba atendiendo en el almacén, ¿y qué me dice don Draque? Ahora encima nos hemos quedado sin papa. ¡Ja! Ustedes acá sin papa, nosotros allá no teníamos ni harina para hacer buñuelos, dice, así que... Humor de pueblo, sin ir más lejos. Por las huellas son las chicas, decía el loro Cócola. Y entraba lo de un vecino a robarle la frutilla con zapatos de taco alto. Cuando me manden historias, manden el nombre del pueblo. Sur de Santa Fe no alcanza, o cerca de Bariloche, como por ahí me ponen. Los pueblos, aunque sean chicos, tienen nombre y a mucha honra y quieren que se los nombre. Esos pueblos chiquititos que no tienen pavimento son los pueblos mocasines porque vienen sin cordones todavía. Si están cerca de una ruta, cuando viene alguna empresa para hacer alguna obra, les afaltan de gauchada el acceso y una calle. La del centro, para la vuelta del perro. Asfalto negro, ordinario, se les derrite en verano. Olida en Flaco Portela, salió al mediodía del bar El Gallego, del Negro Línea, y se encajó en el asfalto. Vos es que se le pegaron las alpargatas. De la corbata lo sacaron a remolque para la vereda. Samaro, la Bordeboy, provincia de Santa Fe, venía a pie, una bolsa al hombro. Paró un vecino a llevarlo, subió, se sentó y seguía con la bolsa en el hombro. Hombre, déjela en el piso. No, demasiado que me lleva a mí, que va a llevar a la bolsa. Dice, así que... Un viejo en el campo, en París, había traído una chancha de Gesell allá en la costa. Cruza con lobo marino, decía que le habían dicho. Se tiraba en el arroyo de la chancha y salía con la boca llena de taralila del otro lado. Froilán, puestero de Pringle, de la estancia La Plegaria, tenía un vecino, Lito, que si alguno iba al pueblo le podía traer galletas. Iba una hija y le encargó 3 kilos de galletas para él, 3 palitos. Le dio las galletas al otro y palito todavía tiene. Así que tu pueblo, mi pueblo, un pueblo, y ojalá todos los pueblos. Melancolía de siesta, las campanas de la iglesia, un tren que se fue hace tiempo, un muchacho que regresa, alguna chica que espera las promesas de un viajante. Viento viejo y los que faltan están en el cementerio, las carpas de unos gitanos allá en la entrada del pueblo y un camionero volviendo. Tal vez por las mismas huellas que habían dejado los carros, vinieron los camioneros. Lo dice Domingo Vero, la chata de Lobería, tuvo que hacerse a un lado para darle paso al camión.
camioneros de los de antes, caminos sin pavimento, a veces cargaban ellos arena, cal o cemento, ladrillos no en pack, venían sueltos, sal, leña, postes, cueros, fierro, alguna fundición chatarra. René Cornara de Vertis andaba en un viejo Bedford, paraba en las estaciones de servicio al lado de los Mercedes, los Escaña grandes. Cuando los ocho se iban a limpiarle el parabrisas que se llenaba de bicho, él se iba con una escoba y le fregaba la culata. Al tranco que yo ando, a mí los bichos me alcanzan, dice, vienen de atrás y me chocan. Lo que no anda el Mercedito, decía uno en San Cayetano, un Mercedes de los viejos le había enganchado una jaula. Iba con novillos gordos y cada vez más ligero. No se había dado cuenta que se le había roto el piso, se le venía desfondando. Venía con la mitad, se le volvían caminando los novillos para el campo, uno rengo, el otro mango, a las puteadas más vale, ordizón en pergamino. Andaba en un 11-12. Para no gastar gasoil viajaba a 65. Un día se venía durmiendo y lo puso a 67. Dice que no podía creer, llegó al puerto volando. Dice, no creo que fuera para tanto. Llevar alguna mudanza, cambiar un circo de pueblo. De Ayacucho para Maipú había que llevar el circo. Fin de año para la fiesta. Pepito tenía un camión y una hija en Maipú. Les pasó un precio bajo, agarró el viaje y se fue a pasar la fiesta con ellos. La elefanta la cargaron en el embarcadero de la feria. Verano, los vidrios abiertos, llevaba un fuentón con ensalada de fruta en el asiento al lado de él. Despejado el tiempo y una llovizna le mojaba el parabrisas. Pegajosa, o sea que el elefanta le metía la trompa por la ventanilla y aspiraba a Clericoche y lo largaba para adelante. Se agarró un pedo ese animal, vos sabés que la bajaron en las armas a la elefanta y la llevaron arriando, si no le vuelca el camión. Así que, espíritu aventurero. Quizá el camión fue una excusa para ir más allá del pueblo, con los nombres de los chicos en la trompa del camión y arriba, o si no en la lona, el nombre del pueblo, el Gringo, Villa, no importa, era mal llevado el Gringo. Se llevaba mal con todo, incluso con la familia. Le había pintado al camión arriba, los parientes son los peores. Y uno que era parecido y en situación parecida fue y le dijo al letrista que le pintara lo mismo, porque antes no se ploteaba, se dibujaban las letras. Y después se arrepintió que iban a decir los chicos. Así que le suavizó el escrito, solo le hizo pintar, el Gringo tiene razón. Así que, y leyenda en la culata más o menos ingeniosa. Camión lechero, Alejandro, ruta 8, sur de Córdoba. Juntaba leche en los tambos, le pintó en el paragolpe, al que me empuje o me peche, yo lo salpico con leche. Otro le había pintado, si viera que esto se agranda, guarda que voy marcha atrás. Y otro que vimos nosotros, decía en el paragolpe, nosotros sí transportamos el esfuerzo de la gente y era un camión atmosférico, de desagote de pos. Una vida en los camiones. Hasta que un día, en Necochea, dos camioneros se amaron. Por atrás de todos los comentarios se abrochó esa relación y quedaron como el perro. No amigo, abotonado. Bueno, o sea, Necochea pega el grito, playas del suave declive, y desde ese hecho vive algo que fue inaudito. Ahora hay un nuevo circuito turístico en vacaciones, la playa de los camiones, del puerto ahí al ladito. Fue ahí que dos camioneros se amaron en Necochea y fue una parada fea porque en el propio camión se abrochó esa relación. La pericia fue elocuente, se escuchó a los decadentes cantando: entrega el camión. Entiendan estos varones
que el esperar se hace largo, y ya hartos del mate amargo se habrán dicho, uno supone, juguemos a los camiones, que es lo que hacemos nosotros. Se puso uno atrás del otro y se daban empujones. Quizás arrancar no pudiera, por eso pidió empujón, pero se olvidó el camión, raro es que no entendiera. Se puso atrás que lo viera para empujar y hacer fuerza, y el otro enganchó reversa en vez de poner primera. Bailar pegados, dijeron Sergio Dalma, ¿te acordás? Pero pegados de atrás. Cuando a remolque se fueron, le decían a un enfermero, ojo, no es lo que parece, nosotros somos siameses, a coro los camioneros. Según la especie y la zona, los bichos hacen manadas, los pájaros hacen bandadas y nadie se los cuestiona. Si se juntan las personas, hay formas innovadoras. Los camioneros ahora parece que se abotonan. Y atención los moyanos, si están en el sindicato, allí tienen candidatos cuando haya que hacer las listas. Una verdad peronista en el movimiento obrero, para un camionero nada mejor que otro camionero. Muchas gracias, muy amable. Un camionero de Suárez, alemán de las colonias, un día levantó una chica, subió y dijo, soy travesti. Yo soy Denk, pero no importa, que nos vamos a andar diciendo el apellido. Dice, así que el primer apellido está en la Biblia. Dios le dijo a Adán y Eva, no comáis de ese fruto o pereceréis. Como del fruto comieron, Pérez fueron. Así que el apellido de Adán y Eva tiene que haber sido Pérez. Decía el viejo D'Ambrosio en los corzos de Castilla, más pelotudo será tu papá. Y eran los hijos de él que andaban disfrazados. Pasaban y le gritaban, viejo pelotudo. No los había conocido. No los dejaba salir y se le habían escapado. A los José llaman Pepe por José, padre de Cristo, carpintero de Belén y el esposo de María. Pepe, padre putativo, que es padre propio, sin serlo, padre supuesto, aparente, putativo del latín reputado, imputado, así como a los franciscos se les suele llamar Paco, por San Francisco de Asís, padre de la comunidad, Paco. Todos somos hijos de algo, de ahí viene lo de hidalgo, ser hijo de algo. Y uno siempre viene siendo. Vos venís a ser el hijo del lechero, el sodero, el peluquero, el dentista, el travesti o la modista, lo que hayan podido o querido ser el viejo o la vieja. Desde que los apellidos empezaron a hacerlo allá por el 1500, cuando un papa los dejó establecido, porque nacidos y fallecidos se anotaban en iglesias, nos venimos preocupando por saber de quiénes somos. Viejo derecho romano de la patria potestad. Apellido viene de apelo en italiano, apelar, llamar. El apellido indica la raíz de procedencia, es la información genética e histórica de alguien. Sirvió para diferenciar legítimos de bastardos en los temas de la herencia. Es por eso que en el reino de Castilla la terminación en "ez" de algunos apellidos significaba hijo de. Es por eso que Fernández y González y Rodríguez son los hijos de Fernando, de Gonzalo y de Rodrigo. Martínez los de Martín, Benítez los de Benito, Raimúndez los de Ramón, Álvarez los de Álvaro, Domínguez los de Domingo, Ramírez los de Ramiro. No ha podido establecerse que Suárez sea hijo de Suar, y mucho menos que Chávez haya sido hijo del Chavo, pero hasta ahí venimos. Y no solo con la E, también con otras vocales. Ruiz son los hijos del rey, Muñiz y Muñoz son los hijos de Muño, que era un nombre propio, Alanís los hijos de Alan, influencia de los moros. Izquierdos serían los hijos del zurdo, si uno sigue suponiendo así. Almandós los hijos de Almando, si Almando hubiera sido japonés. Y Ortiz los hijos del Ortu,
que quería decir huerto para que no sean mal pensados. Y no es que Fernando, Gonzalo, Rodrigo y compañía fueran los padres de ellos, eran señores feudales a los que ellos tributaban. Y cuando no había un señor a poner de referencia, les ponían por el oficio. Por eso hay apellidos carpintero, zapatero, herrero, molinero, caballero, guerrero, ovejero, vaquero, ballestero el que andaba con ballesta, pellejero de pellejo el que cuereaba animales, troncoso andaba en los troncos. Cuando árabes y judíos fueron perseguidos, para ocultar su origen se ponían nombres de árboles, de ahí deben venir los olmos, los robles, robledo, carbajo, que en España es un roble, de ahí carabajal, de ahí puede venir romero, aunque así se les decía a los venidos de Roma. Pastor, sastre, cura y sacristán tienen que haber sido oficios antes de ser apellidos. Rey se apellidaban todos los que habían trabajado con el rey, y expósito los niños pobres. Expósito de expuesto, porque estaban en exposición por si algún señor precisaba algún muchacho para hacer algún trabajo y quería llevárselo. Y no es el caso de Lali, que si bien es una niña y bastante expósita, no creo que ande buscando que ninguno se la lleve. Sustantivos patronímicos, creados para asignar derechos, son en el nombre del padre. Así es como Abramson y Abramovich, los dos son hijos de Abraham, pero en distintas lenguas. Y estaban los toponímicos, topo del griego lugar, del valle, del río, del sol, del campo, del bosque. Serrano es apellido. Se puede armar un paisaje tan solo con apellidos: camino, ríos, arroyo, costa, ribera, barranco, laguna, islas, lago, prado, llano, cuesta, monte, cuevas, valle. Y al otro lado del puente, que también es apellido, apellidos más urbanos: calles, paredes, casas, barrios, barrio nuevo, villa, media villa es pueblo del medio, muros, tapia, parece auspiciado por la UOCRA, pero así eran los apellidos, palacio, castillo, iglesia, torres. Con luna o lucero ya el paisaje es nocturno, y de adorno, que también es apellido, le ponen fuentes y flores o rosas. Son apellidos. Accidentes del paisaje: piedras, rocas, hoyos, pozos. Animales del paisaje: wolf, que en alemán es lobo, de león, vaca, toro, borrego, cordero, del potro, son apellidos. Apellidos que suman como más, apellidos que cortan como sierra, apellidos que dan vueltas como rueda. Hay apellidos que son hechos y hechos que son secuencias. Batalla es apellido, victoria, guerra y paz. Los cuatro son apellidos. Y si no, le ponían por un rasgo de carácter. Siempre hubo apellidos bravo, apellidos que son manso. Boca tenía un presidente que era alegre y en River estaba pintado. Y si volvemos a los oficios, en el fútbol siempre hubo algún gil jugando. Había un arquero que era gay en River, en Independiente. Y en Central, dos defensores que eran los hermanos Killer, que en inglés es matador. Y si no, les ponían por una condición física: delgado, pardo, moreno, rubio, calvo, blanco, en inglés es white, negro, en portugués es preto o prieto deformado, verde, rojas, amarilla, brown, que es marrone en italiano, y castaño en portugués. Y si no, alguna parte del cuerpo: cabellos, cabeza, cuello, cejas. Ortelli creo que viene del italiano, y Ortúzar es Huerto Viejo. Serían los primos de Ortiz, para que me vayan entendiendo. Y Vergara y Bolaños son de regiones cercanas. Sánchez son hijos de Sancho. Gómez, los hijos de Gómez, que era un nombre propio. López, los hijos de López. Recordar, Lope de Vega era un nombre propio. López viene del latín lupus, que quiere decir lobo. Gutiérrez son hijos de Gutier, que viene del alemán Walter, Walterio. Y el apellido más común del habla hispana es García, y viene del vasco García. Los apellidos vascos son complejos, de origen desconocido, y son polisintécticos. Significan varias cosas, pero también suelen referir a la casa de la que vienen o al padre. Laurencena, Loperena y Miguelena son de la casa o del padre, que era Lorenzo, López y Miguel.
El apellido más común entre los vascos es Aguirre, que quiere decir campo, y puede estar solo o si no como prefijo. Aguirre Zabala, campo ancho, Aguirre Garay, campo alto, y si no como sufijo, Iparraguirre, norte del campo. Otro apellido común entre los vascos es Bilbao, que quiere decir de los pastizales, y otro es Larrañaga, que es lugar en el prado, o plazoleta, porque la terminación aga en los vascos, igual que la terminación eta, significa lugar. Ahí cerquita en Portugal, los apellidos más simples, más descriptivos, más entendibles de todas las lenguas. En Portugal, Campos quiere decir campo, igual que en España. Cardoso, ¿saben qué es? Es un campo de cardos, espinoso. Cabral es sitio de cabras. Fonseca es fuente seca, Sequeira viene de seca, Silva y Silveira de selva. Recordar, silvicultura es la ciencia que estudia bosques y selvas. Oliveiro, lugar de olivos, Pineiro, lugar de pinos. Moreira es árbol de mora, Pereira es árbol de pera, Ferreira es cerca de una mina donde se produce el hierro, Ramos es un conjunto de ramas o de flores, Ferro es hierro, Crespo es pelo enrulado, Bello es hermoso y Oporto es puerto. Y al igual que en España, la terminación en es de algunos apellidos, pero acá con S significa hijo de. Es por eso que Enríquez son los hijos de Enrique. En Italia es parecido y me voy apurando. Fíjense que esa D del principio de muchos apellidos italianos significa de quién son. A veces es con E, a veces con I, a veces con apóstrofe. De Nápoles, DiCaprio, Donofrio, y a veces chicas referencia al matriarcado de Andrea, de Paula, de María, de Lucía. Y no es que Andrea, Paula, María y Lucía hayan sido madres solteras, tienen que haber sido reinas o mujeres con poder. Y como la terminación Ani de muchos apellidos significaba lugar, Andreani, Luciani y Mariani es el lugar de Andrea, de Lucía y de María. También en los italianos el lo del principio, eso viene a decir lo de fulano, es lo garzo, lo celso, lo pérfido, igual que el figlio en italiano es hijo y se apocopa en Fittipaldi, Filomeno, Filiberto, y en el final de los apellidos italianos, muchos diminutivos según la región de Italia. Ini quiere decir chico, Paulini es Paulo Chico, Mussolini, Flor de Chico. Como Eti significa pequeño, Pauletti es Paulo Pequeño, porque los italianos tenían pasta por ponerse apellido, Spaghetti, Tartelletti, Capelletti. Fíjense, en Francia, que está cerca, es lo mismo, que cambia la lengua, esa D del principio de Polier, de Dominique, de François, y después están los oficios. Chevalier es caballero, Chevrolet es cabra de leche, Chevrolet, Charpentier es carpintero. Los vascos franceses, Puey, redón, quiere decir colina redonda, Fortabat, fuerte en el valle, fuerte era en la barriga, me acuerdo, cuando yo era chico. Después tenés en Holanda el Van der Waal, son hijos de Walter, Van Basten, Van Beethoven, Van Gogh, hijos de puta, le cortaron una oreja. El Bonn de los alemanes, en Von Braun, aunque es un título nobiliario, dice de quién son hijos, Von Braun. Y después tenés los oficios en Alemania. Fischer es pescador. Fíjense que Müller es molinero, Schneider es sastre, Zimmermann es carpintero, es Schumacher, zapatero, Smith es herrero. Si yo pienso en el Mundial en Islandia, acuérdense los apellidos del jugador de Islandia, todos terminaban en son, y son en inglés es hijo. Johnson los hijos de Juan, Stevenson los de Esteban, Robinson los hijos de Robin, serían sobrinos de Batman en este caso. Es el Sen de los daneses, de suecos y de noruegos. Petersen, hijos de Pedro, Christensen, hijos de Quiestrano, fíjense y acuérdense. En el Reino Unido, el Fitz del principio de algunos apellidos, Fitzroy, hijos del rey, Fitzgerald, hijos de Gerardo. Acá Miller es molinero, Fisher es pescador, Hunter es cazador y Taylor es sastre. En Escocia el MacGregor, hijos de Gregorio, MacDonald, hijo de puta, le encontraron la vuelta a la hamburguesa. En Irlanda la O, esa O significaba ser nieto, O'Brien, O'Connors, O'Donnell, esa O viene del inglés off quiere decir de, siempre lo mismo, de quiénes son. Después tenés los croatas y otra vez el mundial, que terminan en ik, aunque ellos pronuncian ich, Lukas Modric, los futboleros, Rakitic, hijo de un hombre que no tiene que haber sido muy gordo si se llamaba Rakitic, los armenios. La terminación en yan significa hijo, y si antes hay una D y una J, como DJ así, significa un oficio. Por eso Kazan, Gian son hijos de los que tenía el oficio de cazar. En las lenguas eslavas, el Ovich del final significa hijo, Paulovich, hijo de Paulo, Petrovich, hijo de Pedro, Ivanovich de Iván, Rabinovich del Rabino, Sofovich, hijo de Gerardo. En los polacos, el esquí
Moldaski, Sloveski, Sokolsky, Radinovsky. En los soviéticos, en los rusos, el Ev y el Ov del final también significa hijo. Khrushchev, Pavlov, hijos de Paulo, Kasparov, hijos de Gaspar. Y el ruso es el único que sacrifica el apellido en el género del hijo. Si son mujeres, el apellido cambia y terminan en Eva o en Ova. Acuérdense, Maleva, Sharapova y todas las tenistas, menos Sabatini, que Ova quería decir hermano, y Navratilova, que raqueteaba para el otro lado. Así que, y fíjense en los hebreos y en los árabes el Ben, que se puede decir Bin porque ellos no pronuncian las vocales, Ben-Hur, Osama Bin Laden, porque hubo grandísimos hijos también. En los hebreos, Grossman es hombre gordo, Edelman es el hombre de Edel. En los asiáticos, el apellido va al principio, Mao Zedong, en los chinos, Mao Zedong, Mao era el apellido. Apellido de 3 letras, Mao. Hay apellidos de 2 letras, Li, y apellido de 1 letra, O. Los japoneses competitivos de siempre le inventaron el Casio, el de las calculadoras, menos que una O. Y nosotros argentinos lo estamos esperando para encajarle el Nicasio, que es menos que casi una O. Y yo, Peter de los Pedros, origen en un apóstol que llamándose Simón fue rebautizado Pedro porque sería la piedra sobre la que un día Cristo iba a fundar su iglesia, fundo aquí este relato que no será muy gracioso, pero sí es por obra y gracia de aquellos que nos dieron la gracia de un apellido. Muchas gracias, muy amables.